Hola, bienvenidos aquí a esta segunda parte y comente si le gusta, si la está tejiendo, si tiene alguna duda, aquí estoy. Y ánimo, vamos a seguir. Tejí hasta la vuelta 39. Aquí estoy separando 22 espacios de una cadena. Este es el primer punto. Antes de la marquita, empiezo a contar 22 puntos en total. Este es el último, aquí son 22. Este de aquí de la esquina no se cuenta y empiezo a contar de nuevo desde el siguiente punto hasta la parte que tenemos en el lado contrario. Hasta este punto son 22. Esta es la manga. Estoy poniendo dos colores diferentes en la marquita para identificar que esta es la parte del frente y esta es la parte de la espalda. Ahí lo tengo. Aquí está el otro extremo de la manga. Si lo necesita más grande, sigue tejiendo las vueltas según la medida. Aquí es donde ya queda esto suelto para juntar en esta parte la manga. Ya esto ya abarca el busto, toda la parte del frente y de la espalda. Se va a empezar a tejer de aquí de la espalda alrededor. Aquí se va a unir en los dos lados. La parte del frente hasta terminar exactamente donde se empezó la primera vuelta de la parte de abajo. Estas vueltas que se van a hacer aquí es lo largo que usted le guste que llegue hasta el final. Esta esquina voy a anudar el hilo en la cadena. Esta es la vuelta 40. Voy a tejer 3 cadenas para el primer punto alto. Ahí está en el espacio de la cadena donde está la marquita. Ahí se empieza y se va a continuar un punto alto en cada espacio. Aquí es donde está la esquina, se va a continuar tejiendo en la forma regular hasta llegar a la siguiente marca. Esta es la siguiente marca. Aquí tenemos la manga. La voy a pasar en el espacio de la marquita. Voy a tejer un punto alto sin cerrar en el siguiente espacio de la marquita, el punto alto, y lo cierro los dos puntos en un solo punto, y así se va a seguir tejiendo de la misma forma que se empezó la vuelta 40. Llegamos a la esquina y hasta la siguiente marca, que es el frente. Hasta esta parte vamos a tejer. Llegué a la siguiente marca, voy a tejer el punto alto sin cerrar. Aquí está la manga, los espacios que voy a pasar para unir este lado. Aquí ya está el punto alto en el espacio de cadena. En la tercera cadena termino la vuelta 40, deslizo. Esto se cuenta como un solo punto alto con los dos puntos altos de abajo. Voy a deslizar un punto. Empiezo la vuelta 41 para empezar a tejer las 4 cadenas. Paso un espacio, una cadena. Así vamos a continuar. Aquí en la esquina, que es la punta de la espalda, vamos a tejer igual como lo hemos estado haciendo en forma regular hasta llegar a la próxima manga. Llego a la siguiente manga. Aquí tengo el punto alto, una cadena, se pasa el espacio en este punto alto, lo voy a dejar sin cerrar en este punto alto, cierro los dos puntos, una cadena,
se pasa un punto la cadena, paso el punto y se continúa tejiendo el espacio de la cadena con el punto alto. Termino la vuelta 41, tengo un punto alto, una cadena y el siguiente punto alto. Deslizo en la tercera cadena. Ahí está terminada la vuelta 41. Empiezo la vuelta 42 deslizando el espacio de cadena, el punto alto, 3 cadenas para el primer punto alto y en cada espacio un punto alto. Así se va a continuar hasta llegar a la siguiente manga, sin olvidar de tejer la esquina en forma regular. Aquí estoy en la manga, el punto alto, sin cerrar en el siguiente punto alto, cierro, sigo igual con los mismos puntos, sin olvidar esta esquina en forma regular. Así vamos a seguir hasta estar en la siguiente manga para cerrar la vuelta 42. Se termina la vuelta 42 en el último punto alto, el punto alto sin cerrar en la tercera cadena, deslizo y ahí está la vuelta 42. Para empezar la vuelta 43, deslizo el punto alto, el siguiente punto alto, 4 cadenas, paso un punto, una cadena y se sigue repitiendo los mismos espacios del punto alto y la cadena en la vuelta 43. Y para tejer la vuelta 43 en la siguiente manga se va a repetir la vuelta 41. Estoy en la vuelta 43, en la siguiente manga paso un espacio después de la cadena, el punto alto sin cerrar y paso 1, 2, 3 espacios, el siguiente punto alto, cierro una cadena, paso un espacio y así voy a continuar para terminar la vuelta. Termino la vuelta 43, una cadena, paso el punto alto sin cerrar, lo cierro en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 43. Empiezo la vuelta 44, se va a repetir como la vuelta 42. Deslizo en el espacio de cadena, en el punto alto y tejo los mismos espacios hasta terminar la vuelta. Y recuerden que se va a repetir la vuelta 42. Se termina la vuelta 44. El punto alto lo dejo sin cerrar y lo cierro en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta. Aquí se va a cortar el hilo. Esta es la parte debajo de la manga. Aquí está la manga. Aquí se cortó el hilo. Voy a colocar el tejido. Aquí está el cuello. Esta es la parte de la espalda. Aquí estuvimos uniendo las vueltas. Voy a empezar al lado revés la vuelta de punto alto y cadena, anudando el hilo en este punto alto
Aquí tenemos la cadena. Este es el primer punto alto. Y se tejen 3 cadenas para el primer punto alto. El punto alto pasando un espacio. Y estos 2 puntos los vamos a tomar como un solo punto en la siguiente vuelta. Una cadena de separación, pasamos un espacio. Y así vamos a seguir con la vuelta 45. En un solo costado se va a tejer de esquina a esquina las siguientes vueltas. En la parte que tenemos debajo de la manga vamos a repetir estos puntos. Aquí se empezó la vuelta, la vamos a seguir debajo de la manga y la vamos a terminar en esta esquina. Y de regreso al lado derecho la vuelta de punto alto y la terminamos aquí. Vamos a formar el costado que se necesita seguir el mismo patrón del tejido desde que se empezó, pero en forma recta en esta parte. Aquí empezamos la vuelta 45. La primera vuelta del costado. Se termina la vuelta 45, una cadena, se pasa un espacio, un punto alto sin cerrar, el siguiente espacio se pasa y en el último punto alto, un punto alto y se cierran los 2 puntos en un solo punto. Esta es la vuelta 45. Se van a tejer 2 cadenas para la vuelta 46. Le doy vuelta al lado derecho para empezar un punto que tenemos que pasar sin tejer y al siguiente ahí están 2 puntos en un solo punto para la siguiente vuelta y así vamos a continuar tejiendo la vuelta de punto alto. Llego a la mitad debajo de la manga y aquí vamos a pasar 3 puntos. Este es el punto alto que no se va a cerrar. Es una cadena, 2 y 3. 3 espacios sin tejer. El siguiente punto alto y se cierra en un solo punto. Así vamos a estar pasando 3 espacios a la mitad de cada vuelta. Recuerden que se está tejiendo a un solo lado. Esta es la vuelta 46. Se termina la vuelta 46 en el espacio de cadena, el punto alto, un punto alto sin cerrar, se pasa una cadena y un punto alto y ahí está terminada la vuelta 46. Vamos a seguir tejiendo para repetir la vuelta 45 y 46. Empiezo la vuelta 47 en la misma forma, haciendo una disminución en cada lado y debajo de la manga. Aquí tenemos 2 cadenas arriba de estos 2 puntos. Se pasa un espacio y el punto alto. Una cadena, se pasa un espacio. Así cada vuelta se va a empezar pasando un punto en medio de cada 2 puntos de disminución. Estoy en la vuelta 47, debajo de la manga
se va a hacer la disminución después de la cadena, el punto alto sin cerrar, y quedan 3 espacios que se deben de pasar sin tejer. Es 1, 2, este punto es los 2 puntos que se cerraron en un solo punto, 3, y en el siguiente el punto alto. En cada vuelta se debe de estar tejiendo en esta forma, en este espacio, y así se termina la vuelta 47. Se está terminando el primer costado. Tengo hasta la vuelta 64. La vuelta de punto alto, le di vuelta al tejido y se tejieron 2 cadenas, y voy a continuar pasando un espacio, una cadena. Es en forma regular, ya con pocos puntos. Está el punto alto sin cerrar y paso 1, 2, 3 puntos y los dos en un solo punto, una cadena, paso un espacio, una cadena, paso un espacio, y aquí cierro este punto, paso un espacio y el último. Ahí está la vuelta 65. Se tejen las 2 cadenas, le doy vuelta, se va a cerrar en la vuelta 66 pasando un punto sin cerrar. Aquí se pasan 3, 1, 2 y 3. En el punto alto, sin cerrar, arriba de los 2 puntos, y cierro los 4 puntos en un solo punto, y aquí se corta el hilo y se terminó en la vuelta 66 el primer costado. Aquí está al lado derecho el tejido. Le muestro el tejido. Aquí está desde la parte del cuello. Aquí tenemos un solo costado hasta la vuelta 66. Así como se tejió este lado, se va a tejer el lado contrario, empezando al lado revés. Aquí está al lado derecho, al lado revés empezamos la vuelta en el frente para ir dándole la forma de la esquina que falta a este lado. Usted la puede terminar en la esquina como guste. Ahí está ya un solo lado. Después de tejer el lado contrario, así como este, se van a seguir tejiendo las mangas. Aquí terminé el siguiente costado. Esta es la orilla. Aquí está la manga. Antes de cortar el hilo, le estoy tejiendo una orilla con el punto cangrejo. Es un punto en cada espacio. Usted le puede dar cualquier terminación con el punto que más guste. Ya una vez terminada la orilla de la parte de abajo, se va a hacer las mangas. Hasta aquí llegamos en la segunda parte. Vamos a la tercera. Ahí los espero. Gracias.